El balance o balanceo de línea es una de las herramientas más importantes para el control de la producción, dado que de una línea de fabricación equilibrada depende la optimización de ciertas variables. Objetivos. Asignar las cargas de trabajo a las estaciones de trabajo, de tal manera que se minimice el costo de operación de la línea. Aquí hablamos de que las estaciones deben tener una carga mínima o una carga justa con lo que puedan trabajar para así minimizar el tiempo de operaciones de la línea. Satisfaciendo las restricciones de precedencia, aquí hablamos algunas veces puede ser hasta el mismo tiempo o el material, y logrando la tasa de producción deseada. Nosotros, depende del ciclo que queramos elaborar. El balanceo de líneas depende de la similitud de los tiempos de ciclos entre estaciones de trabajo y la línea de producción. Aquí hablamos de que en cada estación de trabajo deben tener cada una un tiempo similar o simplemente iguales para que así nuestro proceso se diga que está balanceado. Conceptos básicos. Producción en línea es una disposición de áreas de trabajo en la cual las operaciones consecutivas están colocadas inmediata y mutuamente adyacentes. Aquí nos referimos al proceso donde está una línea, simplemente aquí se martilla, en la que sigue, posterior a ella, se puede hacer, se perfora. Eso hablamos de una producción en línea. Obstáculos al enfrentar un balanceo de línea. Líneas con diferentes tasas de producción. Este es un obstáculo. O sea, nosotros nos vamos a encontrar con que una línea o simplemente una estación tiene una tasa de producción mucho más alto que la otra. Esto, por lo tanto, la estación A va a producir muchas más piezas que la estación B. Es aquí cuando nosotros debemos aplicar un balanceo de línea. Inadecuada distribución de la planta. Por decirlo, aquí entran muchos los traslados. ¿Cómo puede ser posible que vamos a trasladarnos 15 metros cuando podemos ponerlo simplemente a 2 metros de distancia del material? Esto, por lo tanto, hace que se aumente el tiempo en esa estación de trabajo y no se balancee con los demás. Variabilidad de los tiempos de producción. Aquí hablamos que no hay fijado un tiempo estándar en cada operación. Por lo tanto, nosotros debemos fijarlo y por consecuente hacer un balanceo de líneas. ¿Qué son las líneas de ensamble? Son una serie de estaciones de trabajo de montaje donde nosotros simplemente completamos un producto manual o automatizado en las cuales se ensamblan en secuencia de un producto varios. La línea de fabricación se encuentra desarrollada para la construcción de componentes, o sea, aquí hablamos que vamos a construir las partes de algo más grande. Deben ser balanceadas de tal manera que la frecuencia de salida de una máquina debe ser equivalente a la frecuencia de alimentación de la máquina que realiza la siguiente operación. Aquí también hablamos de sincronización de acuerdo al tiempo que nosotros fijamos con lo estándar. Debe realizarse el balanceo sobre el trabajo realizado por un operario en una línea de ensamble. El ritmo de las líneas de fabricación suele ser determinado por los tiempos de la máquina. Aquí hablamos de un factor muy importante, la máquina. La máquina nos va a hacer el ritmo de fabricación, ya que simplemente esas máquinas son las que nosotros debemos de programar para que cumplan con nuestro ritmo de fabricación. Concepto de ensamble del producto. Es armar o unir las partes del producto. Todos los componentes fabricados y comparados se combinan en esta unidad. El balanceo de ensamble, llamado balanceo de línea, la microproducción que facilita el flujo informa los ensambles a lo largo del sistema progresivo. Aquí nos referimos al concepto de ensamble de producto, es cuando nosotros vamos a armar o unir las piezas faltantes en el producto final. Distribución de una línea de ensamble. Nos encontramos con una distribución actual que es con la que estos ejemplos se encuentran los operadores en las áreas pequeñas y cerradas. La producción no aumentará si no se hace un tercer trabajador. Entonces, aquí podemos ver por consecuencia una distribución mejorada donde los trabajadores con capacitación cruzada pueden ayudarse entre sí. Cada uno puede ayudar simplemente el trabajo. Es posible agregar un tercer trabajador cuando se requiera aumentar la producción. Aquí podemos ver otro ejemplo de distribución. La distribución actual de las líneas rectas dificulta el balanceo de las tareas porque quizá el trabajo no se pueda dividir equitativamente. O podemos ver aquí un ejemplo donde esta persona tiene que hacer 3 trabajos juntos y las otras se van turneando entre ellas aproximadamente 4 trabajos. Distribución mejorada en forma de U. Los trabajadores tienen mejor acceso. Aquí podemos ver que los 3 trabajadores pueden acceder tanto a la zona de su derecha y de su izquierda, tanto como la de frente. Aquí es algo muy ventajoso para todos, aunque también tiene ciertas desventajas. La línea de modelo mixto.
Este balanceo busca satisfacer la demanda de una variedad de productos, o sea, nosotros vamos a satisfacer completamente lo que el cliente nos dice y evitar el acúmulo de altos inventarios. A eso nos referimos a evitar el acúmulo de algo extra de nuestro producto que nosotros estemos elaborando. Este balanceo busca programar diferentes modelos para producirlos por un día o una semana en la línea de ensamble de manera cíclica. A eso nos referimos que busca programarlo todo para producirlo en un día, o simplemente si es una demanda muy alta, extenderlo a una semana en la línea de ensamble. La línea de ensamble, nosotros sabemos que es donde se van ensamblando todos los componentes del producto, cada uno siguiente del otro. Aquí podemos ver una imagen de producción, línea en serie y línea en paralelo. Como nosotros podemos ver en la línea en serie, cada proceso se va haciendo seguido de otro y en paralelo los tres procesos se hacen al mismo tiempo para después juntarse en otro centro y después irse de ahí. Determinación del número de operadores necesarios para cada operación. Para calcular el número de operadores necesarios para el arranque de la operación, se aplica la siguiente fórmula. Número de trabajadores es igual a tiempo estándar por índice de productividad. Como vemos ver abajo, número de operadores en línea, TE, tiempo estándar, e IP, índice de productividad, que son las piezas producidas por unidad de tiempo. La E es la eficiencia planeada y T es tardanza. Conceptos básicos. Operación es un conjunto de elementos asignados en un puesto de trabajo. Puesto o estación de trabajo. Es un área adyacente a la línea de ensamble donde se ejecuta una cantidad dada de trabajo. Aquí más que nada es un área que nosotros establecemos para el operario para que él pueda realizar sus trabajos de una manera eficaz, correcta y de calidad. Tiempo de ciclo. Es el tiempo máximo que permanece el producto en cada estación de trabajo. Demora de balance. Es la cantidad de tiempo ocioso en la línea que resulta de una división desigual de los puestos de trabajo. Aquí, como podemos ver, nos habla de tiempo ocioso, el tiempo donde el trabajador simplemente no hace nada porque resulta de una desigualdad de los puestos de trabajo, que es donde nosotros debemos aplicar el balanceo de línea. Y requisitos para un balanceo de línea. Producción requerida. La producción es el manejo de la materia prima dentro de la mano de obra. La reducción requerida se refiere a cuando una jornada de trabajo se hace un número estándar de productos. Aquí nos referimos que en nuestra estación o el área que vamos a elaborar ya tienen fijado un número estándar de productos que sacan de acuerdo a lo que se les haya previsto antes. Capacidad disponible. Es la capacidad de un sistema o recurso para producir una cantidad de producción en un periodo de tiempo específico. Aquí nosotros debemos considerar la capacidad disponible de nuestra línea de ensamble o simplemente de nuestro producto. Porque si bien nosotros no podemos maximizar nuestra eficiencia si no tenemos una capacidad disponible para hacerlo. Simplemente algunas veces sale muy costoso extender esta capacidad. Es por eso que algunas empresas optan por no balancear las líneas de manera que saquen una eficiencia mucho más alta. Métodos del balanceo de línea. Método propuesto por Slawson. Slawson propone un tiempo de ocio igual a cero. Las líneas de ensamble se caracterizan por el movimiento de una pieza de trabajo de una estación a otra. Las tareas requeridas para completar el producto son divididas y asignadas a las estaciones de trabajo, tal que cada estación ejecuta la misma operación de cada producto. Consiste en asignar las tareas a estaciones de trabajo, tal que se optimice un indicador de desempeño determinado. Entonces, ¿de qué consiste? Las tareas requeridas para completar un trabajo deben de ser divididas y asignadas a cada estación de trabajo de una manera equivalente, que ejecute la misma operación de cada producto. O sea, aquí ya hablamos también de fijar un tiempo en el cual cada estación tenga un tiempo similar. Consiste en asignar las tareas a estaciones de trabajo tal que se optimice un indicador de desempeño determinado. Nosotros vamos a evaluar el desempeño de cada estación de trabajo para ver cómo es la manera en que se desarrollan. Aquí podemos ver unas fórmulas y es igual a que C menos SP, donde K es el número de estaciones de trabajo y C es el tiempo de pi correspondiente al tiempo total de operación, S y de ciclo. El propósito de tener el I igual a 0, esto se logrará si la asignación de tareas puede hacerse en una cantidad entera de estaciones.
Método de solución por enumeración exhaustiva de J.F. Jackson. Primero la operación de menor tiempo y la de mayor tiempo. Nosotros vamos a ordenar de las operaciones de menor tiempo a la de mayor tiempo, lo vamos a organizar. Determinar el ciclo requerido para cumplir con los requerimientos de la producción. El ciclo nos referimos al tiempo requerido para cumplir con los requerimientos de la producción, o sea, con toda la producción que ellos nos demandan. Construir la red de precedencias de los operarios. Para la estación de trabajo bajo formación, identifique las operaciones candidatas para incorporar las operaciones no asignadas. Aquí hablamos de identificar las operaciones que nosotros van a reemplazar nuestro proceso para así hacerlo de una manera mejor. E incorpore esta estación de trabajo en la operación con el menor o mayor tiempo de proceso sin excederse. Técnica de ponderación de rango posicional de W.B. Higson y Birney. Ellos dicen que determina el tiempo de ciclo requerido para cumplir con los requerimientos de producción. Nosotros vamos a determinar el tiempo de ciclo que cada operación o cada proceso se lleva a cabo. Construya la red de precedencias de las operaciones. Para la estación de trabajo bajo la formación, identifique las operaciones candidatas para incorporar las operaciones asignadas. Incorpore en esta estación de trabajo. Método de Kilbride y Wester. Es construir un diagrama de precedencia de actividades en nodos, como podemos ver en la imagen, de tal manera que las actividades sin precedencia queden todas acomodadas en una misma columna, que se etiquetará con el número 1, y la segunda con el número 2, y así sucesivamente. Entonces, como podemos ver, es similar a un proceso en líneas de ensamble. Aquí podemos ver sus fórmulas. Determine el tamaño del ciclo. C. El tamaño del ciclo se puede definir con el fin de cumplir con los objetivos, con el cumplir una demanda o tasa de producción esperada, donde el tamaño del ciclo es igual al tiempo disponible para producir un periodo dado, ejemplo, minutos, día, hora, meses, entre las unidades a producir en el periodo anterior. O minimizar el tiempo ocioso en la red. El tiempo del ciclo, que debe ser un número entero, debe cumplir la siguiente condición. N debe ser mayor al tiempo disponible de producir, además de la condición necesaria pero no suficiente para alcanzar un balance perfecto. Técnica heurística. Se utiliza para la resolución de problemas usando procedimientos y reglas en vez de optimización y matemática. Técnica ordenadora de oposiciones ponderadas. Se utiliza para la resolución de problemas, la optimización matemática. Pasos para balancear una línea de ensamble, técnica heurística. Se dibuja el diagrama de precedencia, el diagrama donde vamos a hacer nuestro balanceo de línea. Determinamos el tiempo de ciclo de la estación de trabajo. Determinamos luego el número teórico de estaciones de trabajo, o sea, las que nosotros requerimos. Después hacemos la asignación de las tareas para formar estaciones de trabajo. Calculamos la eficiencia del balanceo. La eficiencia es igual a la suma de tiempos de tareas entre el número real de estaciones de trabajo y evaluamos nuestra solución. Entonces, balanceo de líneas de ensamble para la producción simultánea de más de un modelo. Líneas de ensamble son una serie de estaciones de trabajo para ensambles de las partes, ya sea automatizado o manual. Aquí, como podemos ver, la línea de ensamble es una estación en la cual el trabajador desempeña la actividad que se le fue asignada, que va conformando el producto final, donde pasa a través de varios lugares que van conformando el producto total. Línea de fabricación y línea de ensamble. La línea de fabricación construye componentes tales como llantas para automóviles o partes metálicas para un refrigerador, mencionando un ejemplo, en una serie de máquinas. Una línea de ensamble junta las partes fabricadas de una serie de estaciones de trabajo. Aquí podemos ver que es donde se unen todos los procesos anteriormente elaborados, se unen al proceso final. Como aquí hablamos, el automóvil, el chasis, es el que se le van uniendo todas las partes anteriormente efectuadas con un proceso. Estas pertenecen a procesos repetitivos y en estos casos la línea debe ser balanceada. Aquí hablamos de asignar el mismo tiempo estándar o la misma cantidad de trabajo o similar a cada estación de trabajo. Tanto si el trabajo realizado por el operario o máquina deben aplicarse un balanceo de línea. Los principios básicos en la línea son los siguientes.
Principio de la mínima distancia recorrida. Cada uno de los trayectos debe de transportarse lo menor posible de tiempo. Principio de flujo de trabajo. Aquí nosotros vamos a hacer que las cosas fluyan de una manera natural, una manera rápida y eficaz. Principio de la división de trabajo. Aquí nosotros vamos a asignar cada uno de los trabajos a cada operario de una manera equitativa. Principio de trayectoria fija. Nuestros materiales los vamos a hacer que circulen simplemente en una trayectoria fija siempre, ya sea vaya del punto A al B, sea la misma trayectoria. Principio mínimo de tiempo y del material en proceso. Aquí nosotros vamos para maximizar nuestros recursos, tenemos que utilizar el mínimo tiempo y aumentar nuestras ganancias. Condiciones de un ensamble. La primera condición es cantidad. El volumen o cantidad de producción debe ser suficiente para cubrir el costo de la preparación de la línea. Equilibrio. Los tiempos para cada operación en la línea deben ser aproximadamente iguales. Esto es algo que mencionaba anteriormente. Deben de estar muy similares porque en algunas ocasiones no se pueden poner iguales. Continuidad. Una vez puesta en marcha, debe continuar pues la detención de un punto, corta la alimentación del resto de las operaciones. Aquí nosotros vamos a identificar cuál es el punto o la línea de ensamble en la cual corta o quita la continuidad. O sea, nuestro ensamble debe de ser continuo, no debe tener errores ni fallas ni algo que lo detenga. Una situación que se presenta puede ser un cuello de botella. Objetivos del balanceo. Hallar una combinación de tiempo, ciclo y números de estaciones de trabajo que determine un tiempo ocioso mínimo. Reducir los costos de mano de obra con la disminución de estaciones en la línea y reducir al mínimo el tiempo ciclo para una cantidad específica de estaciones de trabajo al equilibrar la línea.